Los primeros dos cortos van a ser relativamente accesibles porque estamos empezando a ver la introducción a todos estos temas. Ya posiblemente el tercer y cuarto van a empezar a ser interesantes. Entonces, digamos, aquí ya tenemos gran parte del problema. Tenemos el centro de la esfera. Pero luego, para encontrar toda la ecuación de la esfera, tengo que encontrar el radio. Entonces, la idea es que esta esfera está pasando por este punto. Entonces la idea es que el radio de la esfera es igual a la distancia entre el punto y el centro. Pueden calcularla punto al centro, del centro al punto, obtienen la misma respuesta. Entonces esta distancia es la raíz cuadrada de 2 menos 5 al cuadrado más 3 menos 9 al cuadrado. Y aquí un cuidado con estos signos, menos 1 al cuadrado. Entonces aquí tengo menos 3 al cuadrado es 9, menos 6 al cuadrado es 36 y menos 2 al cuadrado es 4. Y les queda la raíz cuadrada de 49 o 7. Entonces este es el radio de la esfera. El radio es igual a 7. Ahora ya la ecuación de la esfera. Voy haciendo x menos su componente en el centro, y menos su componente en el centro y z menos su componente en el centro. Entonces x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más z más 1 al cuadrado. Entonces aquí se va a entretener un poco Samuel con estos signos, sí. Porque es menos menos 1. Ah, gracias, sí. Gracias, Katia, sí. 591. Ajá. Muy bien que observaste esto. Entonces ahí posiblemente algunos que cometieron un error fue porque confundieron punto con el centro. Pero pasa. Entonces, este segundo problema es sumamente sencillo porque prácticamente lo que tenemos que hacer es, tenemos que encontrar la proyección entre la proyección del punto P sobre el eje X, sobre el eje Z. Entonces, ¿qué sucede en el eje Z? Cualquier punto en el eje Z tiene coordenadas 0, 0, un número en Z que puede ser cualquier número. Entonces la idea es que la proyección de este punto, del punto P, 4 menos 2,6 es, digamos, este punto Q, 0,0,6. Entonces la idea es que calculo la distancia entre estos dos puntos para encontrar la distancia mínima de este punto al eje Z. Entonces en este caso la distancia mínima es la distancia entre P y Q, o podríamos pensar la magnitud de este vector si pongo un segmento de recta dirigido. Entonces aquí lo que tengo es 16 más 4 más 0. Raíz cuadrada de 20 y esto es todo. Si lo simplificaron a 2 por la raíz cuadrada de 5, se mira un poco más bonita la respuesta. Este es un radio aproximadamente igual a 4 punto algo. Entonces, vamos a continuar con el tema de vectores. Entonces, el tema de vectores ocupa 3 secciones en Stuart. Entonces, en la primera sección de 12.2, tenemos ya que aquí es igual la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. Me quedó un poco grande este nombre. Entonces aquí tengo una constante k por un vector a. Vamos a poner aquí flechas para que no haya ambigüedad. Luego, digamos, lo que va a suceder es que tengo dos operaciones más. El producto punto
A, B. Bueno, A punto B. Y luego el producto cruz. Entonces el producto cruz es A cruz B. Aquí con esta operación van a tener un escalar al final o un número, mientras que con el producto cruz la respuesta que van a obtener es un vector. Entonces ya tenemos todo esto, entonces la idea es empezar a definir el producto punto. Entonces, ¿cuál es la definición del producto punto? Esto lo voy a definir para dos vectores en n dimensiones, porque la idea es que una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones es prácticamente lo mismo. Entonces, dado dos vectores para el laboratorio de hoy. Entonces, dados dos vectores en n dimensiones, digamos vector A es igual a A1, A2 hasta AN. Y luego el vector B que tiene componentes B1, B2 y Bn. El producto punto denotado como A punto centrado horizontalmente es el número que se calcula de la siguiente forma. A punto B es igual al producto entre A1 por B1 más el producto entre A2 por B2 más el producto entre A3 por B3. Y así voy multiplicando y sumando cada uno de estos componentes hasta que ya llego al último componente de cada vector. Entonces informalmente el producto punto también se conoce, se me olvidó poner aquí el producto punto, A, B, es el número este. Entonces esta operación también, digamos, se conoce como una suma producto. La suma del producto de los componentes. Obviamente, digamos, el producto punto tiene casos especiales, digamos, en dos dimensiones. Les queda que el producto punto solo es una suma de dos productos. En tres dimensiones van a tener la suma de un producto de tres productos. Y esta es una operación bien intuitiva, bien bonita. Es un número, es este número, es el número A punto B. Vamos a poner acá A punto B. Entonces aquí, digamos, solo adviértanme sobre algunas cuestiones de redacción. Y hasta pueden pensar el producto punto entre vectores de una dimensión, pero ese no tiene mucha gracia. Es un número, sí. Por eso es que el producto punto está asociado con el trabajo. El trabajo al final para siendo un escalar. Entonces la idea del producto punto es que este producto punto tiene varias propiedades. Entonces el producto punto tiene varias propiedades. Es una de las operaciones más bonitas porque, digamos, si quieren calcular el producto punto entre B y A, prácticamente se van a dar cuenta que tenemos la misma operación. Entonces, aunque cambie el orden de los componentes, B1 por A1 es igual a 1 por B1 y así sucesivamente. Entonces lo que va a pasar es que no importa cuál dimensión tengo entre vectores, el producto entre A y B es igual entre B y A. Lo mismo nos pasaba con la suma. Entonces esta es una propiedad que va a ser conmutativa. Entonces con la suma nos pasa lo mismo, no importa si sumo A más B o B más A, me tiene que dar exactamente lo mismo. El producto punto tiene otra propiedad bonita, es digamos qué sucede si quiero calcular el producto punto de un vector con una suma de vectores. Puedo partir esta suma en un producto punto entre A y B más el producto punto entre A y C. Digamos, ¿qué sucede si multiplico el producto punto por una constante? En algún momento esta constante la puedo meter
adentro de un vector, entonces puedo calcular el producto punto entre este nuevo vector K por A y B, y nos queda exactamente la misma respuesta, y hasta en algún momento esta K puede estar multiplicando a la B. Entonces todas estas son propiedades distributivas. Y digamos, hay una propiedad que aniquila todo. Si multiplico y hago el producto punto entre cualquier vector y el vector 0. No entendí la de KA por Ah, 3. lo que es como esto, digamos, ¿qué sucede si quiero encontrar dos A producto punto por B? Puedo en algún momento decir que eso es igual a A producto punto dentro de 2 por B. Sí, esta yo siento que es la menos usada porque digamos, 2A producto punto B. ajá, o dos paréntesis producto punto entre A y B. Entonces esa propiedad es poco usada. Esta me gusta un montón porque si suman, se hacen el producto punto entre A y el vector 0, les queda 0. Ahora hay otra bien bonita, pero esta es, digamos, cuál es la relación entre el producto punto y la magnitud de A. Incluso vamos a cambiar aquí el producto punto entre A y la magnitud de A. Ustedes van a ver algo bien bonito. El producto punto entre A y A es A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. ¿A qué es igual la magnitud del vector A? Raíz cuadrada, A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Lo mismo se aplica para n dimensiones, solo que tendrían que decir puntos suspensivos más A sub n al cuadrado. Entonces, ¿qué relación observan entre estos dos? ¿Qué sucede si elevo la magnitud al cuadrado? El 0 es un vector, pero aquí tengo un número. Sí, y qué bueno que hiciste eso, porque digamos, si quiero encontrar el producto punto entre A y un número, eso está indefinido. O el producto punto entre dos vectores que tienen diferentes dimensiones, también eso está indefinido. Entonces, digamos, si elevan esta raíz al cuadrado, van a ver que tienen A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado, y esto es exactamente el producto punto entre A y A. Entonces, muchas veces la fórmula de distancia se escribe de manera elegante como que la magnitud del vector A es la raíz cuadrada del producto punto entre A y A. Entonces esta es una propiedad bien bonita. Es más bonita esta. Entonces digamos ahorita Pina hizo unas cuantas observaciones. Digamos, puede encontrar por ejemplo el producto punto entre A y un número como 10. Esto desafortunadamente está indefinido, porque la idea es que si que escriben este vector en términos de sus componentes y este 10 se les ocurre escribir como un vector de una dimensión que existen, no se usan mucho pero existen, a este 10 le faltan dos componentes. Entonces lo mismo nos pasaría si quiero encontrar el producto punto entre A, B, C y un vector que es, por ejemplo, 2, 4, 6, 8. No se va a poder porque uno tiene 4 componentes y otro 3. Entonces la idea es que A y B está definido si A y B tienen la misma dimensión. Entonces ahorita vamos a hacer unos ejercicios bien sencillos. Estos ejercicios es para familiarizarnos a calcular el producto punto. Entonces les voy a dar tres vectores. Vamos a poner aquí J más 2K menos 3I. El vector B lo voy a poner como 203. Y el vector C, vamos a ver de qué forma fea lo pongo. Lo puedo poner como menos 6, 8 y 2. Sí, ahí está. Ah, 4. Vamos a poner este como 4. Entonces, ¿qué va a suceder ahorita? Digamos, calculemos el primer producto punto.
Un ejercicio similar a este lo tengo en la página 27. El producto punto entre A y B, mucho cuidado, porque aquí posiblemente tenemos la tentación de hacer 1, 1, 2, 2, 0 y menos 3, 3. Aquí, como estoy trabajando con esa notación de vectores base, me conviene, digamos, reescribirlos en términos de componentes como menos 3, 1 y 2. Y hago el producto punto con B. 2, 0, aquí va a haber una respuesta bien interesante. Menos 6 más 0 más 6. Esto nos queda igual a 0. No se sorprendan que en algún momento estos productos puntos sean 0. Entonces, digamos, en un segundo ejercicio puede hacer el producto punto entre B y C. Entonces este nos va a quedar, que aquí como ya están en componentes, lo voy a trabajar como menos 12 más 0 más 12. Este también es igual a 0. Casi pareciera que todo es 0, pero entonces terminemos con el producto punto entre A y C. Este espero que no sea 0, si no vamos a tener una propiedad bien bonita. Entonces aquí otra vez, mucho cuidado, tengo menos 3 por menos 6. Yo creo que este sí no se va a hacer 0. 8 por más 8 por 1 más 4 por 2. Entonces aquí tengo un menos 18. Sí, también es 0. Esto va a ser bien bonito. Ahorita yo creo que ya me estoy adelantando con una propiedad que en algún momento nos va a aparecer en el producto cruz. Pero digamos, pueden ver que estos tres vectores nos da un producto punto igual a 0. Y algo que sí vamos a tratar de asociar el día de hoy es que un producto punto entre dos vectores igual a 0 significa que estos dos vectores van a ser perpendiculares. Entonces la idea es que estos tres vectores... Ay, Este no da cero. este no da 0, miremos por... No, no da cero. Menos 18. No, es 18 porque es menos 3 y menos 6. 18 más 8 A ver. más 8. Sí, gracias, sí, 36. Bueno, excelente. Gracias por observar esto. Sí, se vuelven positivos. Entonces, bueno, lástima que no nos quedó, pero digamos, pueden ver que en algún momento el producto punto nos puede quedar positivo, negativo y 0. Entonces la idea de un producto punto igual a 0 va a estar asociada con que los dos vectores son perpendiculares. Pero si hubiéramos tenido aquí un producto punto igual a 0, significa que estos tres vectores son ortogonales entre sí. Y cuando tenemos tres vectores que son ortogonales entre sí, vamos a tener un eje de coordenadas. Tres ejes de coordenadas. Entonces generalmente se buscan que dos ejes de coordenadas sean perpendiculares para poder escribir. Ortogonales es perpendicular. Sí. La idea es que digamos el concepto de ortogonal está asociado con que el producto punto sea igual a 0. Mientras que el concepto de perpendicular es un concepto geométrico. Entonces la idea es que el producto punto se puede asociar con vectores perpendiculares y estos dos conceptos son prácticamente equivalentes. Entonces indistintamente se van a usar como sinónimos. Entonces digamos, ahorita para llegar a este punto, porque un producto punto igual a 0 significa que los vectores son perpendiculares, lo que vamos a necesitar ahorita es trabajar con la definición alternativa del producto punto. Entonces, si en algún momento, si no les proporcionan las componentes de A y B, si no se dan las componentes de A y B y solo se proporcionan las magnitudes de cada uno de estos vectores y el ángulo
teta entre ellos, van a ver que aquí todavía puedo calcular el ángulo entre, puedo calcular el producto punto. Entonces la idea es que hay una definición alternativa que nos dice que el producto punto entre A y B es igual a, solo es coseno porque es tangencial. El seno es el que es el normal. Entonces tenemos esta fórmula bien bonita. Y esta fórmula es bien maravillosa porque primero que todo vamos a ver que en producto cruz tenemos algo bastante similar, pero aquí va a ser magnitud de A por magnitud de B por seno de teta. Pero lo que nos está diciendo esto es un montón de cosas. Primero, digamos, ¿qué sucede si el ángulo entre estos dos vectores es pi medios? El producto punto entre A y B es igual a estas dos magnitudes por el coseno de pi medios, pero el coseno de pi medios es 0, por lo que toda esta cantidad es 0. Entonces la primera observación que vamos a tener es que si A y B son perpendiculares, esto quiere decir que el producto punto entre A y B es igual a 0 y viceversa. Si encuentro que el producto punto entre A y B es igual a 0, tengo que encontrar cuando coseno de teta es igual a 0 y eso ocurre en 90 grados. Entonces estos son dos conceptos equivalentes y esto es una definición bien bonita de un vector perpendicular, de vectores perpendiculares. ¿Cuándo es pi medio? Sí, y cuando el producto punto entre ellos dos es igual a 0. Entonces lo bonito es que puedo tener vectores en 5 dimensiones que van a ser vectores que no vamos a poder visualizar geométricamente, pero aún así vamos a poder decir, esos vectores en 5 dimensiones forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Ahora aquí hay otra propiedad bien bonita y bien útil, porque digamos, la idea es que podemos encontrar ahora un ángulo entre vectores sin necesidad de trazar ningún triángulo rectángulo. Entonces la idea es, si en algún momento quiero encontrar el ángulo entre vectores, yo creo que aquí voy a tener que decir que este es el ángulo agudo entre vectores. Lo que vamos a decir es que el coseno del ángulo es igual al producto punto entre A y B dividido la magnitud de A por la magnitud de B. Y de esta expresión salen desigualdades bien bonitas. Sale que el producto punto nunca va a exceder el producto de las magnitudes ni el negativo del producto de las magnitudes. Entonces el coseno del ángulo es esto y el ángulo es coseno inverso de A por B dividido magnitud de A por magnitud de B. Ahora aquí solo voy a tomar un pequeño paréntesis porque lo más bonito de esta fórmula es, bueno, pues, ¿de dónde viene? Bueno, pero antes del paréntesis también voy a escribir algo. Eso literalmente son los despejes, ¿verdad? Sí, son los despejes. ¿Se recuerdan cuál es la definición del trabajo? Digamos, el trabajo, W mayúscula, es un escalar que es el producto punto. No, que sí, es de la fuerza por la dirección, pero también es, digamos, la magnitud de la fuerza por la magnitud del vector de desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces el producto punto tiene dos definiciones. Entonces la idea es que si tienen aquí, digamos, un objeto que lo mueven alrededor de la distancia d, pero luego lo están jalando con una pita y esta pita forma un ángulo de teta grados con el suelo, con el punto de apoyo de la carreta. La idea es que el trabajo que están realizando, entonces aquí tienen el vector de fuerza y aquí tienen el vector de desplazamiento. El trabajo que están realizando es prácticamente como que estuvieran tirando la componente tangencial de la fuerza, que es F por coseno de teta, que es este lado, es F por coseno de teta, por la distancia.
Entonces así es como encuentran el trabajo. Entonces aquí pueden haber ejercicios de trabajo, afortunadamente van a ser ejercicios sencillos, no nos vamos a meter a trabajar un diagrama de fuerzas, porque si no, y tal vez no, pero por lo menos digamos, no quiero que tampoco los tengan en cálculo, entonces ahí sí es tener suficiente, que en cálculo empiecen a aparecer problemas de física. Entonces ahorita los diferentes enfoques de las carreras me permiten solo trabajar esto de manera, digamos, conceptual. Entonces muy bien, solo viene este paréntesis. Vamos a preguntar así de manera muy informal cómo se encuentra que el producto punto entre A y B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de teta. Entonces la idea es lo siguiente. Vamos a tener un vector A y un vector B. El orden no importa mucho. A y B. Entonces la idea es que tengo un ángulo acá y como este triángulo no va a ser rectángulo, voy a tener aquí el otro lado va a ser, yo creo que es A menos B, sí, yo creo que es A menos B, no es B menos A, solo es una pequeña diferencia. No afecta mucho, pero pongámoslo tal como es. Entonces aquí este vector es A menos B. Entonces la idea es que este es un triángulo no rectángulo. Entonces si tienen un triángulo no rectángulo, tenemos que utilizar la ley de cosenos para encontrar cuánto mide este tercer lado. Entonces con la ley de cosenos encontramos que la magnitud al cuadrado del tercer lado, A menos B al cuadrado, es igual a la magnitud de este primer lado al cuadrado más la magnitud de este segundo vector al cuadrado. Y ahora tengo que agregar B cuadrado menos 2 por magnitud de A por magnitud de B por coseno de teta. Y ahí también una parte que podríamos decir un poco demostrativa, astuta, también en cierta forma elegante. Entonces lo bonito es tratar de matar estos términos. Y vieron aquí qué sucede. Ya este término de la ley de cosenos se parece un montón a esto. Entonces aquí la idea es que nos quede como que todo esto se simplifica a un 2 por producto punto de A por producto punto de B. Entonces la idea, como les decía, si tienen una magnitud al cuadrado, esto es como calcular el producto punto entre este vector y exactamente el mismo vector. Y aquí es donde entran en juego las propiedades distributivas y conmutativas del producto punto. Entonces digo que esto es igual al producto punto entre A y A, el producto punto entre A y B, pero menos ese producto punto, luego menos el producto punto entre B y A, y luego más el producto punto entre B y B. Entonces ya vieron que es lo bonito. ¿A qué es igual el producto punto entre A y A? Al cuadrado, si es el cuadrado de la magnitud. Ay, qué coincidencia, nos está quedando esto del lado izquierdo y derecho para cancelarlo. Estos dos, como son conmutativos, los puedo combinar como menos 2 por producto punto entre A y B. Y ya vieron, ya nos estamos acercando más. Y luego tengo más la magnitud al cuadrado. No es necesario que escriban esta derivación está en la página 28. Y aunque no tengan el libro, en realidad no tienen, digamos, que escribir esta derivación. No vamos a hacer estos ejercicios, sino solo vamos a usar la fórmula. Entonces la idea es que tengo que toda esta ecuación es igual a magnitud al cuadrado menos producto punto entre A y B más B al cuadrado. Bueno, ¿sí? O sea que la ley de cosenos que pusiste ahí arriba es lo mismo que lo que dice A. Sí, sí, la idea es que la ley de cosenos al final se va a simplificar en esto. Y esto puede parecer algo muy
tomen nota que estos vectores A y B pueden tener hasta 1000 componentes y la propiedad se sigue aplicando. Entonces ahí podemos tener un triángulo en 1000 dimensiones y se sigue aplicando esta regla. Entonces tengo esto, menos 2 por A por B por coseno de teta, y qué coincidencia, se va este, se va este, y luego nos queda menos 2 producto punto entre A y B es igual a menos 2 producto, magnitud de A por magnitud de B por coseno de teta. Entonces ya lo que obtengo acá divido dentro de menos 2 y llego a esta fórmula. Entonces esto es un bono que si no vieron en física, pero como curso, para un curso de matemática esto está bonito. Entonces ahorita vamos a hacer dos problemas, vamos a encontrar el ángulo entre dos vectores y luego solo vamos a ver cómo podemos calcular el trabajo si les doy el vector de posición y el vector de fuerza. Ahora el vector de fuerza lo encontrarían. La ley de coseno es eso que está arriba. Sí. Es como una hipotenusa, lo bonito de Pitágoras. Lo bonito es que cuando θ es igual a pi medios, te obtenemos el teorema de Pitágoras. O sea que al final es la ley de coseno llega a Sí. punto B igual. Sí. Entonces esto es increíble. Esto podríamos decir que incluso es la ley de cosenos, pero es una ley de cosenos reescrita. Entonces vamos a hacer los ejercicios de encontrar los ángulos entre los vectores. Entonces miramos acá qué necesitamos hacer. Ejercicio 2. Y aquí se va a procurar que tengan los ángulos especiales para que estas preguntas sean válidas. De lo contrario, solo podría decirles encuentren el coseno del ángulo. Ya, si pueden traer calculadora se les puede poner eso, pero lo que va a pasar es que les van a quedar respuestas un poquito feas. Tenemos suficientes temas con los cuales lidiar. Entonces aquí digamos tengo menos 5,2 y 2,5. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el ángulo entre estos dos vectores? Necesito... Sí, luego la magnitud de A y luego la magnitud de B. Entonces, digamos, el producto punto entre A y B, ahorita no se asusten, esto es intencional, menos 10 más 10 es igual a 0. En el momento que miren esto, pueden decir sin ningún problema que el ángulo entre estos dos vectores es de 90 grados. Pero voy a continuar con este problema. Entonces aquí tengo 25 más 4 es la raíz de 29. Y también con B voy a tener 4 más 25 raíz cuadrada de 29. Irrelevante para este problema, pero continuamos. Entonces, ¿qué sucede acá? El ángulo es igual al coseno inverso. Lo voy a tener que volver a reescribir porque ya lo habíamos... Apareció muy temprano este concepto. Entonces aquí tenemos 0 partido un número por otro número. Entonces esto en realidad es como que tuviera coseno inverso de 0. Y ahorita nos tenemos que recordar en nuestros ángulos especiales de seno y coseno. El coseno mide el componente X, entonces el componente X va a ser 0 si estamos completamente sobre el componente Y. Pero en el componente Y, ¿cuál es el ángulo? El ángulo es de pi medios. Porque recuerden que coseno de pi medios es igual a 0. Ahí estamos. Pero ahí automáticamente lo ponemos. Sí. Entonces todo esto es innecesario. Pero solo lo trabajé por... que vale la pena hacer problemas un poco diferentes. Entonces aquí tengo U menos 1, coma 2
y W 3, menos 1. Entonces este producto punto entre U y W es igual a menos 3 menos 2 es igual a menos 5. Calculo la magnitud de U. Me van a quedar unos números un poco feos, pero yo creo que al final todo se va a arreglar. Y luego la magnitud de W, que es 9 más 1 es igual a 10. La raíz cuadrada de 10. Y estos son un poco diferentes a los del libro. Y también diferentes a los de Stuart. Entonces, digamos, ¿cómo encuentro el ángulo? No es necesario que vuelva a escribir toda esta fórmula. Y aquí está un poco feo ver este valor. Pero la gracia aquí es qué puedo hacer con las raíces cuando las estoy multiplicando. Las puedo meter dentro de la raíz. Y esto todavía no se puede evaluar, pero ¿qué sucede con la raíz cuadrada de 50? La raíz cuadrada de 50 es raíz cuadrada de 25 por 2. Ajá. Y aquí nos va a quedar un valor de coseno. Bueno, menos 1 partido la raíz de 2. Entonces, ¿a qué va a ser igual este ángulo? Debajo de 30, sí. Bueno, no, yo creo que son 30 o 45. Sí, son 45, pero es solo un pequeño detalle. Menos pi cuartos. O sea, esto no es. Pueden poner menos pi cuartos o... Ah, con ese... sí, este es equivocado, sí. Sí, ¿por qué no es coseno de menos pi cuartos? Pero recuérdense que la función es par. Entonces, como la función es par, esto es coseno de pi cuartos. Entonces, en realidad, ¿por qué va a ser 5 pi cuartos? Si hacen el diagrama y miran, digamos, cuando coseno se vuelve negativo, coseno se vuelve negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. Entonces, aquí vamos a tener los valores donde coseno es negativo. Entonces, como estoy en el segundo cuadrante, a este pi cuartos tengo que ajustarle pi medios. O mejor aún, el 3 pi cuartos, para que no se vuelva tan engorroso. Entonces este ángulo está un poquito feo, obviamente es más intuitivo el que está en el cuaderno, que solo tiene 5 en vez de menos 5. Entonces lo que sucede es que U y W... ¿Cómo sabemos que están en el segundo cuadrante? Porque generalmente seleccionamos el ángulo más pequeño. Entonces, digamos, puede estar también en el tercer cuadrante, pero ahí tendría 5 pi cuartos. Pero igual, digamos, 5 pi cuartos es otra respuesta correcta. Porque alguien puede venir, miren, en realidad hay dos ángulos entre A y B. Sí, en grados. Está este ángulo, pero luego también está este otro. Entonces, en realidad hay dos ángulos y solo se selecciona el más pequeño. Entonces, solo voy a poner que U y W tienen un ángulo de 135 grados. Entonces, casi sucesivamente podemos tener estos ejercicios de ángulos entre vectores. Pero el que quiero hacer, que va a estar bonito, es cómo encontrar el trabajo que se está ejerciendo sobre un objeto. ¿Sí? Porque dice que pasó. La raíz de 50 es 25 por 2. Raíz de 25 por 2 es 5 por la raíz de 2. Entonces, cuando sustituyo todo esto, la raíz de 50 por... Sí, se cancelan. De nada. Entonces, lo que vamos a hacer, yo creo que aparece como el ejercicio 6 del libro, es
si calcule el trabajo realizado para mover un objeto del punto P,142 al Q325 si la fuerza resultante es F vector 2i más 3j menos k. Entonces, digamos, ¿cómo haría este problema? Sabemos que el trabajo es el producto punto entre F y un vector de posición. O si quieren pueden decir magnitud del vector F, magnitud del vector de posición por el ángulo entre ellos. Pero qué tedioso encontrar un ángulo. Ahora, si les dicen, bueno, ¿qué ángulo forma la fuerza con el vector de fuerza con la posición? Ya eso ya es otra historia. Ahora aquí hay un problema. ¿Cómo encuentro el vector de posición? Estoy diciendo que muevo el objeto del punto P al punto Q. Entonces mi vector de posición es el segmento de recta dirigido de P a Q. Entonces, ¿qué vector obtengo acá? El vector 2, menos 2. Cuidado ahí con los signos. En algún momento se puede hacer trabajo negativo, tal vez porque hay fricción. Y 5 menos 2 es igual a 3. Entonces ya con esto puedo calcular el trabajo sin ningún problema. R es el desplazamiento. R es el desplazamiento. ¿Cómo lo trabajaban en física? D. Sí, con desplazamiento. Entonces pongámosle aquí una D. Y también el W, vieron, este no es vector, W es escalar. Ya estaba ahí diciendo algo que no sé decir. ¿Cómo lo sacaste? Porque tengo para encontrar la posición neta que se mueve el objeto. Le restaste. Sí, le resté 3 menos 1, 2 menos 4, 5 menos 2. Entonces aquí ya puedo calcular el producto punto entre 2, 3 menos 1 y 2 menos 2, 3. Entonces todo esto es igual a 4 menos 6 y menos 3. Aquí hay trabajo negativo. No se sorprendan, en algún momento pueden tener trabajo negativo si están retrocediendo respecto a una posición. Entonces eso puede pasar. Más interesante sería un trabajo positivo, pero es que lo que pasa es que como estoy poniendo aquí signos menos y en alguna parte la persona se está regresando en Y, ahí hay algo interesante. Entonces vieron qué bonito, no un ejercicio como este va a ser mucho más razonable en matemáticas, no nos vamos a perder en el mar de la física, sino algunos de ustedes los vamos a tener que poner a trabajar un poquito más. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que dos vectores A y B son perpendiculares si el ángulo entre ellos es de 90 grados. Entonces la idea es que vamos a tener que dos vectores son ortogonales o perpendiculares si y solo si el producto punto entre ellos dos es igual a 0. Entonces vamos a ver qué sucede ahora. Vamos a hacer este tercer ejercicio. Este sí va a ser bien sencillo, ahorita van a ver por qué. Determine si los siguientes vectores son perpendiculares entre sí u ortogonales.
Entonces aquí voy a poner un vector en 4 dimensiones. 6, 2, 3 y 2. Entonces luego en el vector B tengo 5 menos 5. Entonces tengo 30, 20. Y luego tengo 8. Yo creo que aquí está un poco grande. Vamos a poner 2. 36. Y crucemos los dedos con que todo nos quede bonito. Entonces ahorita tengo vectores en 4 dimensiones. Si quiero analizar si estos dos vectores son ortogonales, no tengo que calcular el ángulo entre estos dos vectores. Sí, solo hago el producto punto. Entonces aquí tengo 30 menos 10 más 6, 36 y luego menos 36 si mal no estoy. No es 26 menos 36. Sí, si no da 0 no son ortogonales. Sí, perdón. Entonces aquí tengo menos 10. Entonces como esto no es 0, A y B no son ortogonales. Ahora, ¿qué necesitaríamos para que fueran ortogonales? Que den 0. Entonces en algún momento podemos tener algo como esto. 2, 3, 2, 6. Y B es igual a menos 13, 2, menos 5 y 5. Entonces aquí cambié un poco el problema, pero van a ver que la conclusión es bastante similar. Bueno, vamos a ver si cambia, si es diferente de 0. Menos 26 más 6 menos 10 más 30. Entonces aquí lo que tengo es menos 36 más 36 es igual a 0. Entonces como este es igual a 0, A y B son ortogonales. Entonces digamos, tenemos un tercer problema. ¿Qué sucede si queremos analizar si tres vectores son ortogonales entre sí, mutuamente ortogonales? Ustedes van a ver por qué nos encanta trabajar con estos vectores estándar. Entonces, ¿cómo analizo que estos tres son ortogonales? Solo recuerden que esto es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, lo que van a ir viendo a medida que calculen cada uno de ellos, todos esos tres productos, punto 1, 0, 0, producto punto 0, 0, 1. Bueno, esto es 0, 1, 0. Esto es igual a 0. Lo mismo nos va a pasar con A y C. Este va a ser igual a 0 y A y B también va a ser igual a 0. Entonces los tres vectores son mutuamente ortogonales y por eso en el dibujo siempre se miran de esta forma. Los tres vectores son mutuamente ortogonales. Entonces, dejé el tema conceptualmente más difícil para el final. Y es el tema de proyecciones, porque vieron ese tema de proyecciones como nos ha salido de que, digamos, se puede encontrar una proyección fácil si estamos tirando el punto, proyectando el punto sobre un plano o sobre un eje. Pero ¿qué sucede cuando proyecto un punto sobre otro segmento de recta que no es ninguno de los ejes coordenados?
Ahí el problema sí se pone un poquito más complicado. Entonces aquí tenemos el tema de proyecciones. Entonces la idea de este tema es el siguiente. Y eso también, digamos, lo han trabajado en física. Entonces aquí, digamos, tengo el vector A. La voy a poner aquí, el vector A lo voy a poner abajo, el B lo voy a poner encima, pero eso no afecta en nada el análisis. Entonces la idea, ¿qué sucede cuando estoy haciendo una proyección? La idea es estrellar este punto terminal sobre el vector. Es más interesante si ponen aquí algo como una recta levantada o bajada. Ahí se pone más bonito el problema. Entonces la idea es que cuando tire este punto terminal sobre el vector A, lo que va a pasar, sí, pero también digamos, si mido la distancia de aquí para acá, esto me va a decir qué tanto mide la sombra del vector B sobre A. Entonces esto es lo que se va a conocer como proyección vectorial de B sobre A. Y aquí solo voy a escribir en qué consiste esta definición. La proyección vectorial de B sobre A es... ¿Cómo lo tenía aquí? Decía que era un vector P por S, entonces es un vector, bueno, vamos a decir que está denotada con esta notación. Como vector proyección A y B es un vector en la dirección de A. Un vector en la dirección de A cuya magnitud es la sombra de B sobre A. Esto de la sombra está definido de manera muy informal. Ustedes vieron qué problema tenemos ahorita con esta definición de proyección. Es sumamente extensa para un concepto que en realidad nos dice aquí tiene el vector A, aquí tiene el vector B. Tírelo y solo mide cuánto mide esa sombra y multiplíquelo por la dirección de un vector A para obtener la proyección vectorial. Ahora aquí desafortunadamente hay dos tipos de proyecciones. Está la proyección escalar, que es la magnitud del vector de proyección. Y esto es corchete parado. Y luego está la proyección vectorial. De B sobre A. Este A está muy cercano de sobre. Entonces esta proyección vectorial es la que tiene esta notación. Así es como se denota la proyección B escalar. Tiene este nombre de comp B sobre A. B dice cuál vector estamos tirando sobre cuál. Entonces aquí estoy tirando B sobre A. Pero digamos si por ejemplo tuviera aquí el vector B, aquí tengo el A, pero aquí tengo el C. La idea es que si quiero encontrar la proyección vectorial de B sobre C, lo que hago aquí es que tiro un vector perpendicular. Y aquí se nos queda un poco rara la proyección vectorial. Entonces este de aquí es la proyección vectorial de B sobre C. Y si hacen la de C sobre B, esa es más bonita porque yo creo que les queda algo como... esta creo que va a estar difícil de ver. Yo creo que les queda algo bastante similar. Entonces vieron, sí depende de esta notación. Lo que está en el paréntesis les dice cuál vector se va a tirar y luego el subíndice sobre cuál vector lo van a tirar.
Entonces la gran pregunta es, ¿cómo calculo estos dos? Y la idea es que para calcular estos dos, necesito utilizar trigonometría. Entonces aquí tengo el vector B. Aquí abajo tengo la proyección escalar, que esta no necesita corchetes de magnitud porque no es vector. Y luego necesitaría el ángulo entre ellos. Aquí hay otra que no vamos a utilizar mucho. Esta es la proyección perpendicular, la componente perpendicular. Entonces, ¿cómo encuentro esto? ¿Qué relación miran entre proyección escalar y este vector B? Esto es cateto adyacente dividido hipotenusa. Entonces aquí estoy usando trigonometría. Entonces todo esto es igual al coseno del ángulo. Puedo trabajar con el seno del ángulo, pero desafortunadamente no tengo ninguna fórmula que me relacione el seno del ángulo con el producto punto. Entonces luego la siguiente idea es escribir la fórmula de cómo encontrar el coseno del ángulo. Entonces esto es igual al producto punto entre A y B dividido magnitud de A por magnitud de B. Entonces puedo despejar para B y cuando despeje, puedo despejar para la proyección escalar. Ajá, se va a eliminar. Entonces aquí digamos si hay una pequeña observación. La idea es que si quieren hacer estas proyecciones escalares y vectoriales, ni A ni B tienen que ser iguales a 0. Si no, no va a tener mucha gracia este problema. Entonces aquí ya tengo la proyección escalar. Y para la proyección vectorial, la idea es que pueden ver, este está en la dirección de C y este está en la dirección de A. Ya sé cuánto es su magnitud, lo único que necesito es su dirección. Entonces la dirección de cualquier vector se encuentra utilizando el vector unitario de ese vector. Entonces el vector unitario, vamos a poner acá, asociado a A, que es A dividido por el valor absoluto de A, nos proporciona solo la dirección del vector A. Dios. Bueno, nos da solo la dirección de A. Vamos a borrar esto un poco. Entonces la idea es que para la proyección vectorial, que este es el pro y B sobre A. Incluso aquí tengo que decir de B sobre A. Necesito ponerle direcciones. Es igual a lo siguiente, a la proyección escalar por el vector unitario que tiene la dirección de A. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Yo creo que estamos de tiempo solo para calcular una proyección escalar y una proyección vectorial. Y con esto ya tenemos suficiente para el día de hoy. Pero esa proyección siempre obviamente es en 3 dimensiones, ¿verdad? Y lo maravilloso de esto es que esta puede ser en 2, 3, 4 dimensiones. Y ahí le están pidiendo en 2. Pareciera 2, pero en realidad digamos en 3, se puede hacer en 3 dimensiones. Entonces esto es para n dimensiones. Pero la escalar es La escalar es un punto, sí. La escalar es un punto, la vectorial son n como n dimensiones, porque es un vector. entonces la que vamos a usar siempre va a ser la vectorial por las dos. Vamos a usar de escalar si en algún momento solo estamos interesados en ver cuánto mide algo. Y la vectorial vamos a estar interesados
está multiplicando. Entonces solo hallemos la proyección escalar y la vectorial del punto A, 2, 1, menos 2, sobre B. Ah, aquí les estoy diciendo algo interesante. Eso está bien. ¿Qué problema tengo acá? Como que estoy poniendo al revés el problema. B sobre A sobre B en vez de B sobre A. ¿Cómo pensarían que va a cambiar esto? Todo donde está A, ahora va a haber B. Sí. Entonces solo cambiemos esto. Producto punto entre B y A dividido el producto punto entre B. Entonces, ¿cuál es el producto punto entre B y A? 2 menos 1 más 2. Y la magnitud de B va a ser igual a 1 más 1 más 1. Entonces, si mal no estoy, esto es 3 dividido la raíz cuadrada de 3. O simplemente la raíz cuadrada de 3. Eso es como una distancia. Sí, es una distancia. ¿Qué tan larga es la sombra? Entonces, esto es el largo de la sombra. Entonces, luego, la proyección vectorial es igual a esta, que ya la tenemos calculada por el vector unitario. Sí. Cualquiera de estas está buena. Entonces la idea es que aquí ya tengo la raíz de 3. Ya tengo el vector B. 1 menos 1 menos 1. Lo divido entre la raíz de 3. Y nos da esta respuesta interesante. Nos da el vector de B. Hay veces que los problemas están diseñados de tal forma que justo la silueta y el vector coincide con el vector donde se está tratando de proyectar. Ahí hicimos la proyección en la primera que hicimos. La componente escalar. Ah, es la componente escalar. Sí, ajá. Después tenemos que hacer la Y después es el vector unitario. Sí, aquí está el vector unitario. Nos vemos, Daniela. Vamos a ver quiénes se quedan al lado. De nada. Dice al final para cuándo quedaron los dados. Hoy a las 2:30. Entonces los que todavía no han terminado el día de hoy es... Nosotros debimos ir, pero para practicar para el quiz de hoy. Hacen bien.